Señores, con mucha alegría recibimos a nuestro invitado. Pone la mañana en camino el secretario general del Partido Colorado en Montevideo, el diputado Felipe Schipani de Ciudadanos. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. ¿Cómo te va, Felipe? Buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro, un placer estar en contacto contigo. Igual, gracias por darnos estos minutos. Sé que tenés algunos compromisos, así que vamos a tratar de ir a los bifes, ¿te parece? Dale, vamos arriba. Bueno, por lo pronto, Ciudadanos confirmó la decisión de votar favorablemente el desafuero, ¿no es cierto? Exactamente, decisión que había sido tomada la semana anterior. Me gustaría que nos expliques, yo sé que buena parte del público lo sabe, pero probablemente otra parte de él no lo sepa, por qué volvieron a considerar el tema y en base a qué y por qué decidieron mantener esa posición. Bien, el tema se volvió a considerar en el día de ayer en virtud de un planteo que se nos hizo desde el Partido Nacional. Todos saben de que el presidente de la República se reunió la semana pasada con los senadores blancos. Allí concluyeron de que era fundamental, de que era importante, de que la coalición de gobierno trate de votar unida, tener una postura uniforme en relación a este tema, y eso fue lo que justificó el planteo del Partido Nacional a Ciudadanos, que se había expresado días antes en el sentido favorable al voto de desafuero, y eso fue básicamente lo que consideramos el pedido del Partido Nacional, pero concluimos de que no habían cambiado, digamos, los hechos, no había elementos nuevos como para modificar la postura asumida por el sector, y los argumentos por los cuales resolvimos lo que resolvimos mantenían plena vigencia, de modo que no había razón por la cual cambiar. Nosotros hacemos una valoración política en el sentido de que este no es un tema que estuviera comprendido en el acuerdo por el país, que es el compromiso político en el cual se funda la coalición de gobierno, de modo que como partido y como sector dentro del Partido Colorado tenemos absoluta libertad para tomar nuestras posturas, y tampoco dramatizamos el hecho de que la coalición no vote unida este tema. Yo creo que eso en nada menoscaba la propia coalición ni al relacionamiento de los partidos ni de los sectores que la integran. Básicamente esas fueron las razones para mantener nuestra posición. Lo entiendo, clarísimo. Cuando ustedes decidieron acompañar el pedido de desafuero, ¿en qué medida el hasta ese momento vigente discurso del senador Manini acerca de que él mismo quería no ampararse en los fueros jugó un rol en la decisión? Obviamente lo pregunto porque la decisión de Manini ha cambiado en las últimas horas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo diría que la posición que mantuvo Manini desde septiembre del año pasado, cuando se planteó el tema, previo a la elección de octubre, era determinante. ¿Cuál es nuestro fundamento jurídico? La naturaleza de los fueros parlamentarios que existen desde que existen los parlamentos, ¿no? Desde Montesquieu en adelante, a partir de que las repúblicas funcionan con 3 poderes independientes, existen los fueros para los parlamentos. Es un mecanismo de protección, Alejandro, ante eventuales embates del Poder Judicial o ante intenciones de acallar la voz de algún legislador o de presionar indebidamente. Esa es la naturaleza jurídica y política de los fueros. Nosotros, analizando la situación planteada, advertimos que no hay elementos que hagan suponer de que esto se trate de alguna presión indebida o de que el senador Manini no tenga todas las garantías para comparecer a la justicia. Por eso entendemos que hay que habilitar el desafuero. Esa es nuestra razón. Y la prueba más evidente de ello era lo que Manini venía diciendo desde septiembre, que él quería comparecer a la justicia. Nadie pide comparecer a la justicia si entiende que no están dadas las garantías. De modo que básicamente en eso se fundaba nuestra posición, sin perjuicio de lo cual te digo,
el video que ayer hace público Manini tampoco cambia mucho lo que nosotros veníamos sosteniendo, porque él lo que señala es que no va a votar su desafuero por una cuestión reglamentaria. Él jamás podría votar su desafuero porque hay un artículo del reglamento de las dos cámaras en el que un legislador no puede votar, no puede intervenir directamente, no puede incidir en un tema que lo beneficie o perjudique directamente, ¿no? Entonces era lógico que era discutible. Bueno, pero en todo caso ese elemento, ayúdame a entenderlo, ese elemento estuvo presente desde el día 1, ¿verdad? Porque que uno sí, fuera totalmente el involucrado y que uno por ende no puede ser juez y parte, se sabía desde el mismo momento que se hace la solicitud del desafuero, ¿o estoy equivocándome? A nosotros nos llamaba la atención cuando Manini anunciaba de que él mismo iba a votar el desafuero, porque entendíamos que había un obstáculo reglamentario. Por tanto, a partir de la declaración de Manini, francamente, a nosotros en nuestra posición no nos cambia el panorama para nada. Igual, Felipe, en ese video que se difundió ayer sobre la tarde-noche, el senador Manini no solo utiliza ese argumento, el de juez y parte, sino que maneja otros asuntos. Uno, bueno, la autoridad de mi partido me lo ha solicitado en representación de los votantes que me han llevado a este lugar, ¿no? Esa es una. Sí. La otra tiene que ver con que una vez más insiste que el Poder Judicial no ofrece garantías y se ha vuelto un poder judicial parcial. Y la otra utiliza también como argumento facilitador de este cambio de opinión las actas recién conocidas a propósito del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez. ¿Qué opinión te merece citar estos otros argumentos también para justificar el cambio en su conducta? Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. El primer argumento en relación a que su partido le ha solicitado un cambio de postura me parece absolutamente legítimo. Es un hombre político, forma parte de un colectivo y me parece que tiene que atender las razones de ese colectivo, y me parece absolutamente legítimo que lo haga. En segundo término, bueno, los cuestionamientos a la justicia, a nuestro modo de ver, son absolutamente inapropiados. Nosotros desde siempre hemos tenido una visión muy diferente en relación a este tema con Cabildo Abierto y con el senador Manini. Entendemos que no hay, en este caso particular, una animosidad del Poder Judicial. Creemos en la independencia del Poder Judicial, creemos en la separación de poderes y creemos en un sistema judicial garantista. Porque aquí hay un fiscal que imputa, aquí hay un juez que condena, aquí hay un tribunal de apelaciones que entiende en segunda instancia y eventualmente este tema puede reverse en una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia. De modo que el sistema judicial uruguayo le presenta a cualquier ciudadano, sí, sea o no sea senador, todas las garantías para que sea juzgado de acuerdo a derecho. En ese sentido nosotros marcamos una distancia que no es de ahora, de siempre, con esa visión que tiene Cabildo Abierto sobre el sistema de justicia. Déjame, me quedan las otras dos, no me olvido, Felipe, pero sobre este punto en particular, y tú implícitamente lo estás admitiendo, esta diferencia no es de ahora, sino que es de siempre con Cabildo, porque son constantes, frecuentes, recurrentes los dichos de Cabildo Abierto, sus integrantes y muy fuertemente su líder, a propósito de esta flaqueza del sistema republicano democrático actual de nuestro país en cuanto a que la justicia no ofrece garantías. Me permito suponer que esa diferencia, eso que los separa a ustedes, es una diferencia de carácter histórico, filosófico, muy honda, muy grande. ¿Cómo puede conciliarse actuar juntos en un sistema y mucho más en un gobierno
cuando el que está al lado tuyo y forma parte de tu propio gobierno tiene miradas tan distintas, no acerca del alcance de una u otra ley, más o menos Estado, más o menos impuestos, sino estas definiciones de carácter esencialmente republicana? Sí, yo te agregaría, son diferencias de principios, ¿no? ¿Y entonces? Y bueno, pero nosotros formamos parte de una coalición y el compromiso que tenemos con Cabildo Abierto es el mismo que tenemos con el resto de los partidos en un programa de gobierno. Esta es una coalición heterogénea, es evidente. En estos puntos nosotros estamos en la vereda de enfrente a Cabildo Abierto, pero no es muy diferente, Alejandro, a las diferencias que pueden existir entre los sectores moderados, entre los sectores astoristas del Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no? Bueno, pero, convengamos que esa es una pregunta que la deberán responder ellos, ¿no? No, pero yo lo que quiero... Y además, si está usado como consuelo, pero que es una especie de consuelo, Felipe. No, lo que estoy queriendo significar es que las coaliciones de gobierno muchas veces tienen diferencias sobre temas centrales, sobre temas de principio, pero hay acuerdos en determinadas políticas a llevar, por ejemplo, las que asumimos en el compromiso por el país, y a eso nos atenemos. Y nosotros siempre hemos dicho, vamos a levantar la voz para criticar cualquier cuestionamiento al sistema democrático republicano, venga de donde venga. Y creo que hemos demostrado en todo este tiempo que cuando hemos entendido que algunos comentarios de parte de Cabildo Abierto no se ajustan a lo que son nuestros principios, lo hemos dicho sin ningún tapujo, como lo estamos diciendo ahora y como vamos a votar. Porque el nudo gordiano, a nuestro punto de vista, en relación al desafuero, pasa por este argumento que estamos comentando. Para nosotros no existe ninguna persecución contra el senador Manini de parte de la justicia. Él va a tener que demostrar su inocencia, y él dice tener todos los elementos para hacerlo. Pues bien, que la justicia proceda a actuar, no hay ningún fundamento para que él no comparezca. Ese es nuestro argumento y por eso lo votamos el desafuero, incluso aunque a muchos integrantes de la coalición les disguste o pretendan la unanimidad. Bueno, nosotros también actuamos por principios y para nosotros este es un tema importante. Y el otro aspecto que está vinculado a este último, en la baldosa en la que quedaste, que tiene que ver con las actas, porque Manini ha dicho, vieron, se meten conmigo, pero otros que hicieron años atrás cosas peores, nada le dicen. Bueno, lo de las actas es gravísimo. Nosotros cuando resolvimos votar el desafuero Manini, a la vez planteamos la creación de una comisión investigadora para estudiar qué pasó con esas actas que durmieron durante 14 años en algún cajón del Ministerio de Defensa. Es una situación análoga a la de Manini, evidentemente hay una omisión, ¿no? Hay alguien que no informó sobre el contenido de esas actas, hay alguien que no leyó cuando debía leer, y me parece que es importante que se investigue, pero son dos hechos separados. Claramente en el Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez, Manini no tiene absolutamente nada que ver, y la justicia está indagando porque el fiscal tomó conocimiento de las actas, se las remitieron desde el Parlamento, el ministro de Defensa, de modo que la justicia está indagando y bueno, vamos a respaldar la investigación judicial que se está llevando adelante y la investigación parlamentaria que también se está haciendo, en este caso en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y que se investigue a fondo y se individualice a los responsables si es que los hay, pero son dos casos separados. No encuentro vinculación entre ellos. Ahora, si bien son separados tal cual tú lo ves, y podría uno hasta estar de acuerdo con eso, es muy interesante el uso que para explicar este cambio de conducta hace Manini Ríos de esas actas y sus contenidos. De algún modo parece indirectamente darle la razón a aquellos que han sostenido que las actas y sus contenidos aparezcan ahora y no antes como una clara acción de la inteligencia a favor de la posición de Manini. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, Alejandro, yo no tengo elementos, por lo general tiendo a descreer de las maniobras conspirativas. A mí me preocupa el tema de fondo. Me preocupa que las autoridades
políticas y militares de la época hayan obviado este tema. Porque recordemos en qué contexto se da, en el contexto en el que Gilberto Vázquez se fuga del hospital militar, llama a los medios de comunicación, causa un gran revuelo. Entonces, realmente a mí me cuesta creer de que las autoridades políticas del ministerio de la época no tuvieran interés en leer qué fue lo que declaró este señor en el Tribunal de Honor. Claramente hay una omisión. Yo no veo intenciones de ocultamiento, soy absolutamente franco, pero hay una omisión que es en definitiva una responsabilidad política importante, como hay también una omisión en el caso de las actas del Tribunal Agabazo, que es por el cual se está llevando adelante esta causa a Manini Ríos, porque nos enteramos todos por Leonardo Ábreco, ¿no? Si no nos enterábamos nunca de lo que había declarado Agabazo. Y el Poder Ejecutivo de la época, el Presidente de la República y el Ministro de Defensa homologan lo que estableció ese fallo. De modo que hay también una responsabilidad política que ha quedado licuada, es cierto, porque se ha puesto el énfasis en la situación de Manini. Pero me parece que es bueno que se investigue todo, que salga a la luz y bueno, y que sean los órganos competentes, la justicia en este caso, los que eventualmente llamen a responsabilidad a quienes corresponda. Para finalizar, porque estoy mirando el reloj y sé de tus compromisos, dos últimas. A propósito de las actas, que admito que en este contexto el contenido de las actas no es el asunto central de esta charla, pero ya que las hemos aludido, tú decís, y puedo entenderlo y sé desde dónde, que lo serio, lo grave, lo preocupante y que merece ser investigado es por qué no se dieron a conocer en su momento y por qué recién se dan a conocer ahora. A mí me da la impresión que lo serio, lo grave, lo preocupante, no digo que tú no lo estés manifestando, por favor, Felipe, es el contenido de lo que se dice allí, del nivel de delitos, de crímenes, de asuntos que hasta incluso a cualquier ser humano nos cuesta verbalizar por el horror que se expresa de lo hecho y de lo que incluso se anuncia se estaba dispuesto a hacer. Desde esa perspectiva, el sistema político, el Parlamento, el Partido Colorado, ciudadanos en particular, y tú, querido legislador, ¿están dispuestos a avanzar en ese notorio retraso que Uruguay tiene a propósito de verdad y justicia, ahora que conocemos más detalles acerca del horror? Bueno, a ver, es grave, digamos, no haber informado de la existencia de esas actas a la justicia, justamente por el contenido, porque si la declaración fuera una declaración baladí en donde se hablaran de bueyes perdidos, no tendría ningún sentido. La gravedad de no haber informado justamente por los aberrantes relatos de este señor. Entonces, vaya si es grave, y por supuesto que nosotros vamos a respaldar a nivel parlamentario, porque no nos compete a nosotros intervenir en lo que se está haciendo en el Poder Judicial. A nivel parlamentario vamos a procurar que se llegue a la verdad sobre este asunto para, bueno, individualizar las responsabilidades en el caso de que las hubiera, porque reitero, hay una omisión importante. Digo, ese es el hecho objetivo. Lo único que podemos decir sobre esas actas es que hubo una omisión. Ahora, seguramente de la indagación, de la investigación parlamentaria, que reitero, se está dando en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pueden surgir otros elementos. Vamos a ver, me parece que por respeto justamente a todas las víctimas, por respeto a toda esa gente que naturalmente ha sufrido mucho y sigue sufriendo por estos temas, me parece que tenemos que procurar llegar a la verdad de esos hechos. La seguimos más adelante, ¿te parece, Felipe? Como siempre, un placer, Alejandro. Abrazo grande. Igualmente, Felipe Schipani, el diputado del Partido Colorado, secretario general del Partido Colorado en Montevideo, nos ayudó a poner la mañana en camino.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.